Espacial. Estudio cómo las cosas se organizan en el espacio, pero no es lo mismo. Partamos con un ejercicio. Digamos que ustedes están a cargo de una ciudad. Vamos a avanzar. ¿Lo ven? Ahora sí. Y ustedes tienen que llevar agua desde la fuente de agua, desde la copa de agua de esa ciudad, a las distintas casas de la ciudad. Si yo le doy el ejercicio a distintos de ustedes, se les van a ocurrir distintas soluciones, algunas con sistemas más complicados que otros, pero a muchos de ustedes se les va a ocurrir partir con una tubería principal bien gruesa, de la cual se desprenden tuberías más pequeñas para alimentar cada uno de los barrios y luego cada una de las casas. Eso es más o menos lo que hacemos en la vida real. Es lo que pasa en las ciudades, lo que ven ahí es Tokio, y lo que ven son las carreteras iluminadas, donde tenemos arterias, grandes arterias que atraviesan las ciudades y a medida que uno se adentra en los barrios, entonces aparecen vías más pequeñas hasta llegar a cada una de las casas. Para eso nosotros necesitamos matemática, ingeniería, necesitamos pensar, hacer cálculos, simulaciones numéricas, optimización, un montón de cosas. Sin embargo, la biología en esta simple hoja, lo que ven ahí a su derecha, lo hace sin ingeniería, sin necesariamente saber matemáticas, sin saber integrar, sin ninguna de esas herramientas. En esa hoja, una vena principal transporta grandes cantidades de agua y a medida que lo va requiriendo, se va ramificando y a medida que adentra en los barrios más pequeños, en las zonas más alejadas de la hoja, cada una de esas venas se va bifurcando para llegar a cada una de las células. Muy similar, ¿no? Sin ninguna ingeniería. Eso mismo hacen los órganos de nuestro cuerpo. Desde las glándulas salivales, las glándulas mamarias para producir saliva y leche, el hígado, el páncreas, nuestros vasos sanguíneos, incluso nuestro cerebro está ramificado de alguna manera. Y en particular, hoy día quiero que pongamos atención en el pulmón humano, lo que ustedes ven ahí dando vuelta con esos colores azules y rojos. El pulmón humano es un ejemplo muy particular de un órgano ramificado. Nosotros necesitamos que los órganos se ramifiquen porque eso es lo que le permite a nuestro cuerpo transportar fluidos de manera eficiente. Y sin embargo, sin ninguna ingeniería detrás, esos órganos han emergido durante el desarrollo, la evolución y la selección natural también. El pulmón en particular tiene una estructura ramificada que parece un árbol. Ustedes se pueden imaginar el árbol más complejo que ustedes quieran. Tiene cerca de 500 millones de alvéolos en las puntas. Entonces, las puntas de este árbol tienen unos racimitos de uvas que son unas especies de sacos huecos en los cuales entra aire desde afuera cuando nosotros inspiramos, ¿cierto? Y cuando botamos el aire, esos saquitos se vacían y lo que hace eso es que transporta oxígeno desde afuera, desde el medio externo al medio interno. El oxígeno se transporta a los vasos sanguíneos, a la sangre. Esa sangre después distribuye esa sangre oxigenada al cuerpo y al mismo tiempo la sangre bota el CO2 hacia el interior de estos saquitos, de esos alvéolos, y luego hacia el medio exterior. Entonces, es una forma que tiene el cuerpo de comunicarse con el medio exterior. Ahora, ¿cómo lo hace el pulmón? El pulmón, como cualquier cosa física en la naturaleza, está regida por las leyes de la física. Así como las galaxias y el átomo, la vida también está regida por las leyes de la física. El pulmón entonces debe, de alguna forma, utilizar las leyes de la física a su beneficio. El pulmón es un órgano que transporta fluidos, entonces necesariamente tiene que utilizar las leyes de la dinámica de fluidos para ser eficiente. Al mismo tiempo es un tejido o un material elástico. No es como este piso, ¿cierto? Es un material que tiene que estar constantemente dilatándose y contrayéndose y no puede fatigarse. Entonces eso es muy importante, tiene que hacerlo de una forma que pierda poca energía, o si no nosotros nos cansaríamos y en algún momento dejaríamos de respirar porque nos cansamos. El pulmón y el diafragma no pueden darse ese lujo. Y al mismo tiempo, como les decía antes, en los alvéolos, en estas puntitas del árbol, tenemos que tener un proceso difusivo de gases. Entonces los gases tienen que pasar de la sangre hacia el aire y del aire hacia la sangre de la manera más eficiente posible. Si yo tomara un pulmón entonces y midiera el número de alvéolos que tiene 500 millones de alvéolos, 500 millones, eso es muchísimo en sus pulmones. Y si yo abriera un pulmón y lo extendiera, cubriría 3/4 de una cancha de tenis, entonces es bastante grande. Esa superficie es lo que le permite transportar entonces los gases. El pulmón
logra hacer esto porque se organiza en el espacio de una manera muy particular. Las ramas principales son ramas grandes que se van volviendo cada vez más pequeñas a medida que nuevas ramas aparecen. Entonces tenemos la tráquea, que tiene 2 centímetros de diámetro en nuestros pulmones adultos, y a medida que esa rama se ramifica en nuestros bronquios secundarios, hasta llegar a los alvéolos, se van haciendo cada vez más chiquititos y cada vez más cortos también. Esa estructura matemática uno la puede representar por un fractal, una estructura que se repite a una escala cada vez más pequeña, y es notable que el pulmón haya logrado hacer eso sin saber matemática, o quizás sí sabe matemática. Además, el hecho de que las ramas se vayan haciendo más delgadas responde a la necesidad de transportar aire, de transportar fluidos en el pulmón. Cuando nosotros tomamos una rama y le medimos su diámetro, y después tomamos una rama secundaria, es decir, las 2 ramitas que nacen de esa rama principal, y tomamos la razón entre esos diámetros, obtenemos un número que es muy preciso. 1 partido por la raíz cúbica de 2. Y ustedes pueden decir, ¿pero por qué a la biología le importarían las matemáticas? Bueno, porque resulta que ese número, esa razón entre los diámetros de las ramas, es lo que le permite a nuestro diafragma a nuestro pulmón transportar fluidos con la menor pérdida de energía posible. Eso nosotros lo podemos calcular a mano, con un lápiz y un papel. No necesitamos inteligencia artificial, no necesitamos un gran computador, lo podemos hacer a mano. Y eso es notable. Eso es lo que hace la física, simplifica un problema muy complejo en algo mucho más sencillo. Ahora, ¿qué pasa si ese número no se cumple? ¿Qué pasa si las ramas son un poquito más grandes, un poco más pequeñas? Ahí lo que pasa es que nuestro sistema ya no es tan eficiente. Si la razón entre los diámetros de las ramas es más grande, entonces las ramas, eso significa que las ramas no son tan delgaditas como deberían ser, entonces hay un montón de volumen muerto. Eso significa que yo, al inhalar, al llenar mis pulmones de aire, gran parte de ese aire que estoy incorporando en mis pulmones no llegaría a los alvéolos. Se quedaría dando vuelta por ahí y yo me fatigaría. Si por lo contrario las ramas son muy delgadas, entonces este numerito es mucho menor que ese número muy preciso que les di, entonces nos costaría mucho llenar los pulmones de aire. Nos cansaríamos, no podríamos ni siquiera correr maratones. O sea, no es que yo corra maratones, pero no podríamos ni siquiera correr 100 metros planos. Entonces, de alguna forma, la biología ha evolucionado y se ha adaptado para aprovechar las leyes de la física y así mejorar su función. Y eso es notable. Y la pregunta que les hice antes, entonces nuestra biología sabe algo de física y de matemáticas, porque si está usando esas leyes, de alguna forma tiene que saber cómo usarlas. Y en esa dirección lo que nosotros nos hemos preguntado es si es que esta organización del pulmón es algo que aparece tarde en el desarrollo, es decir, cuando nosotros nacemos, entonces empezamos a respirar y por eso el pulmón se empieza a adaptar y a cambiar a remodelarse, ¿cierto? A cambiar las razones de aspecto entre sus ramas, o es algo que se desarrolla desde muy temprano cuando nosotros somos un embrión. Lo que van a ver ahora es un video de datos que nosotros obtenemos de humanos. Lo que aparece ahí como PCW son semanas postconcepción, y lo que están viendo ustedes es el pulmón de humanos desde las 5 semanas postconcepción hasta las 12 semanas postconcepción. A las 5 semanas, para que tengan una idea, el embrión humano mide algo así como 5 milímetros, así, no sé si lo alcanzan a ver. A las 12 semanas el embrión ya pasa a ser un feto, y ahí mide algo así como 5 centímetros. Entonces aumenta, pero de una manera muy importante su volumen y su tamaño. Y es lo que ven ahí. Entonces esas ramas, lo que va pasando es que esas ramas se van adaptando durante el desarrollo. Lo que hemos encontrado nosotros es que no es que se organicen de una manera al azar y luego cambien su forma. El embrión, muy temprano en el desarrollo, comienza a hacer funcionar su diafragma. A pesar de que está respirando por el cordón umbilical, el embrión está incorporando líquido amniótico hacia los pulmones y sacándolo de los pulmones. Eso hace que las ramas se adapten, sientan el fluido pasar, se siente la fuerza, se siente la presión, el cisalle que el fluido hace sobre los ductos, y eso hace que se remodelen constantemente. Cambian sus largos y sus diámetros de forma que el pulmón empieza a optimizarse. Así cuando nacemos el pulmón está listo para respirar de la mejor manera posible. Y eso es notable. ¿Cómo se dio cuenta la biología que eso tenía que ser así? Eso es notable, todavía no lo sabemos. Ahora, una vez que el pulmón está ya maduro, grande,
en todos ustedes el pulmón ya dejó de crecer, ¿cierto? Es un pulmón que está desarrollado, ya tiene su función, ya ha estado funcionando por varios años. Una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo el pulmón se mantiene sano? ¿Cómo es que el pulmón entonces, ahora que yo estoy adulto, grande, respiro, cómo es que ese pulmón se mantiene funcionando? No hay que olvidarse que lo que yo les muestro acá como una especie de material vivo, se mantiene gracias a células. Y así como antes, en nuestro ejemplo de la ciudad con la fuente de agua, tendríamos ingenieros que reparan las tuberías cuando ya se dañan, o técnicos que van al sitio a ver qué es lo que pasó y luego se les ocurre alguna solución, el pulmón humano no tiene ese lujo. No tiene ingenieros que vayan a solucionar los problemas. Cada vez que se muere una célula, es el mismo pulmón el que tiene que reemplazarla. Muestro un ratoncito ahí porque ahora voy a mostrar algunos datos experimentales. Y esos datos experimentales son en ratones, porque no podemos hacer experimentos de este tipo en humanos. Entonces, si nos enfocamos en la tráquea es este tubo que yo les decía que tiene 2 centímetros en humanos, en ratones mucho más chiquitito. Ese tubo está compuesto por muchos tipos de células, y las células que están en su capa más exterior se llaman células basales, en la parte basal del tejido. Si nosotros abrimos ese tejido y lo miramos en un plano, y además usamos técnicas de marcado genético, es decir, mutamos un ratón para que esas celulitas en particular, las células basales, expresen algún color, es decir, se vean de un color brillante, entonces vamos a poder ver algo como lo que se ve ahí a la izquierda, perdón, que son todas estas células marcadas en el tejido. Experimentalmente eso se ve así, entonces se ve como ustedes lo ven al lado izquierdo, y después de 6 meses nosotros vamos y miramos el tejido de nuevo. Y lo que vemos es que no ha pasado mucho, no se ve muy diferente en los casos ahí donde dice 4 días y 6 meses. ¿Por qué? Porque cada vez que una célula del tejido se muere, estas células basales lo que hacen es al azar reemplazar esa célula que se pierde. Y están bajo mucho control, ¿sí? No se dividen ni más ni menos de lo necesario. Se dividen exactamente lo necesario para reemplazar las células que se pierden. Es un sistema que está ajustado de una manera muy fina, ¿cierto? Y se ajusta solito. Está autoorganizado. Sin embargo, nosotros podemos simular qué es lo que pasa cuando afectamos estas células basales con algún agente cancerígeno. Lo que les voy a mostrar abajo es un modelo matemático de cómo pasamos de esos 4 días a los 6 meses, y lo que van a ver es que no cambia mucho la cosa. Hay cierta dinámica, parece hasta aburrido. Pero cuando afectamos ahora esas células basales con algún agente cancerígeno, que puede ser humo de cigarrillo, humo de tabaco, entonces ocurren lo que nosotros llamamos mutaciones, que son cambios genéticos. Mutante viene del latín, que significa cambio. Entonces, introducimos cambios en esas células, y los cambios no son solo genéticos. Un cambio genético va a también traducirse en un cambio de comportamiento. Cuando la célula no se comporta como corresponde, entonces empiezan los problemas. En ese caso lo que vemos es que el tejido ya no se ve tan parecido a la condición inicial, a los 4 días. Ahora tiene estos parches, y estos parches es porque esas células mutantes ahora no les importa cuál es su función. Ya no solo reemplazan a las células que se van perdiendo, sino que se dividen descontroladamente. Y esto genera unas lesiones que se llaman lesiones precancerosas, que es antes de que un cáncer aparezca, ¿ya? Y nuestro modelo predice lo mismo. Entonces nosotros con un modelo matemático lo que podemos hacer es empezar a predecir la dinámica no solo de células sanas, sino que también de células cancerígenas. Cuando estas células cancerígenas adquieren mutaciones, se dejan de comportar de la manera adecuada y adquieren cada vez más mutaciones. A medida que se van dividiendo, ellas pueden mutar más y más y más, alejándose cada vez más de lo que sería una célula sana. En ese caso, lo que pasa es que las células cancerígenas o las células mutantes pueden empezar a invadir zonas del tejido en las cuales no deberían estar. En particular, estas células basales no deberían estar en las vías aéreas. Ellas están restringidas a mantenerse en la tráquea. Sin embargo, cuando adquieren mutaciones, de alguna forma logran acceder a zonas en las que no deberían estar, las vías aéreas. Y lo que ven ahí en verde es efectivamente lo que pasa con estas células basales. Empiezan a invadir el tejido, empiezan a afectar su función, y lo que nosotros también podemos hacer con modelos matemáticos es predecir cómo ellas compiten y cómo una de esas células mutantes empieza a ganar sobre todas las otras.
Porque no todas las células mutantes son iguales. Hay células más agresivas que otras. Y eso significa que la más agresiva va a terminar incluso ganándole a otras células mutantes, que es la que finalmente va a terminar produciendo una lesión cancerosa. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Cuál es la idea? Lo que les intenté mostrar es que hay procesos de crecimiento que son controlados, son los procesos de crecimiento que nos gustan, ¿cierto? Partimos con una sola célula y al final de 9 meses tenemos un humano. Pero hay procesos de crecimiento que no nos gustan, que son descontrolados, que es cuando una célula termina produciendo un cáncer. Los dos son muy similares. La única diferencia es que la célula cancerígena perdió todo mecanismo de control. No es capaz de saber qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que dejar de crecer, cuándo tiene que dejar de invadir el tejido. No es capaz de controlarse. ¿Y hacia dónde vamos con todo esto? Con la construcción de modelos matemáticos y el entendimiento más teórico, más físico de la biología. Nosotros siempre hemos escuchado que la biología es una ciencia inexacta, que las matemáticas y la física son ciencias exactas. Pero si nosotros aplicamos leyes de la física y aplicamos modelos matemáticos a la biología, podemos hacer que ella se vuelva cada vez más exacta, más predecible. Y es a eso donde apunta la idea de empezar a construir gemelos digitales. Ya lo escucharon antes, la idea de los gemelos digitales es que nosotros en un computador podemos tener el gemelo de una persona. Es decir, un modelo computacional que sea capaz, con el cual seamos capaces de predecir qué es lo que le pasaría a una persona en 10 años, bajo algún tratamiento, cuál es el nivel de riesgo de esa persona que padezca cierta enfermedad, dada toda su historia de vida. Esos modelos se deben construir incorporando tanto inteligencia artificial como modelos físicos que incorporen las leyes de la física, también información genética de cada una de las células del cuerpo, pero también deben incorporar nuestra historia de vida. Cada uno de nosotros llegó acá de una manera distinta y por lo tanto fue expuesta de una manera distinta a los contaminantes de los buses, al smog. Quizás a algunos les gusta la Coca-Cola, quizás a otros no. Quizás incluso si son dos gemelos ustedes, quizás hay gemelos en la audiencia, se van a dar cuenta que a lo largo de 10 años ya son muy distintos, tanto genéticamente, quizás algunos más flacos que el otro, y eso entonces cambia cuál es su futuro en salud, ¿ya? Entonces, con todo esto esperamos aportar a que en un futuro podamos hacer medicina personalizada, realmente personalizada, donde cada uno sepa qué es lo que le va a pasar en el futuro y qué acciones tomar para resolverlo. Muchas gracias.